estudiantes. Claudio, ¿qué es lo que viste en estos lugares que recorriste? No sé si querés contarnos en general o mencionar casos específicos de algunos de ellos. Las dos cosas. Mira, en general confirmé lo que... No es que me fui a sorprender a las escuelas. Pero fuiste a confirmar. Quise poner de manifiesto algo que también ha votado la Asamblea Docente, que es hacer un relevamiento, ahora que el paro se levantó, y hacer actas en cada una de las escuelas, estableciendo cuáles son las condiciones en las que el gobierno pretende que se vuelva, o que se ha vuelto, de hecho, a la presencialidad. ¿Qué me encontré? Bueno, mira, en primer lugar, a ver, veamos cuestiones edilicias, edificios, acceso al agua. La escuela de Villa Lavalle es una escuela muy grande, muy grande, tiene 17 secciones a la mañana y 17 a la tarde, y hasta el día de ayer no funcionaban lo que vendrían a ser los baños del segundo ciclo. Por lo tanto, la directora tuvo que iniciar las clases en un esquema hiper restringido, porque tiene solamente los baños del primer ciclo, y entonces ahí los niños han vuelto a clases, todos, pero un día a la semana, solo un día. Nada más que un día, porque con la cantidad de sanitarios que hay, no pueden hacerlo de otra manera. En este mismo tema del acceso al agua y edificios, en la escuela de Arenales, que es del barrio San Antonio, de la Avenida Independencia y Los Lanceros, fue la escuela donde yo me inicié en la docencia. Allí, bueno, volví a esa escuela después de mucho tiempo, y un problema serio de abastecimiento de agua en un edificio que tiene 2 plantas, que funcionan 3 instituciones escolares, es decir, funciona una escuela primaria, mañana y tarde, funciona en la planta alta un anexo con muchas secciones del Colegio Secundario San Martín, que tiene la cabecera, creo, en el barrio Casino, y funciona a la noche un Vespa, es decir, que es un edificio por el cual pasan probablemente miles de personas, o un par de miles en el día, seguramente, o una cifra muy grande. Ya el año pasado colapsaba el abastecimiento de agua, y en determinado momento del día se cortaba, entonces tenía que apelar a una cisterna de la municipalidad para hacer un abastecimiento de emergencia para que no se pararan las clases. Bueno, con lo importante que es la higiene en estos momentos, claro, ¿no? Donde hay que maximizar la limpieza. No se ha resuelto. El problema del sistema de agua no se ha resuelto, sigue siendo insuficiente, y se abrieron las clases con los baños de la planta alta, a los que no les llega por falta de presión de agua el agua a las mochilas. Es decir, la descarga de los inodoros es con un balde. A ver si me explico. En esas condiciones retomaron las clases, y con la amenaza de que vuelva a colapsar en algún momento, en algunas horas del día, me decía el director, aunque ahora no es tan grande la población porque ha vuelto una parte de los estudiantes, de cualquier manera eso no fue resuelto. No fue resuelto, es un tema muy serio, y ahí tenemos 2 problemas, digamos, serios en lo que tiene que ver con los edificios. Después, en general, estaban faltando ordenanzas. En la escuela de Velarde faltaban 3 en el turno de la tarde. En la escuela de Villa Lavalle, por lo menos 1 más por turno. Visité la escuela Valle, que es del barrio Libertad, al lado de Solidaridad. En esa escuela, los docentes hacen ellos, en el esquema que se ha armado ahora, que es recreos separados, antes del reingreso de los estudiantes a las aulas hay que, digamos, sanitizar el lugar. Bueno, esa tarea la tienen que hacer los docentes porque no dan abasto los ordenanzas, entonces hay una demora, se arman colas de los estudiantes para volver después de cada recreo. Es decir, que eso además de cargarle al docente una tarea que no debería hacer de ninguna manera, hace que una parte del tiempo se gaste en eso, digamos, en lugar de volver a la presencialidad. En relación a la cuestión pedagógica, es decir, ¿qué presencialidad es esta? Bueno, muy poquito de presencialidad. Además, contame un poquito, Claudio, qué es lo que ha pasado con esto, porque cada escuela también, de acuerdo a estas cuestiones que vos estás mencionando y que son particularidades de cada una, hay algunas que le faltan más ordenanzas que a otros, hay otras que además acarrean este problema edilicio, hay otros que tienen muchos docentes con dispensa, dependiendo de la situación también han ido acomodando cómo se daba esa presencialidad. Algunas tienen en simultáneo las clases para el otro grupo que queda en casa, al mismo tiempo utilizando el sistema de internet, en el mejor de los casos, pero ¿qué es lo que ha pasado en general? Porque cada uno también se iba adaptando de acuerdo a su circunstancia, ¿no? Sí, bueno, esto último que cada uno se iba adaptando es importante que lo digas, porque si vos lees lo que se llama el protocolo jurisdiccional, que son las líneas del Estado para cómo se hace esto, todo es muy ambiguo.
Y todo queda, en definitiva, con muy poca responsabilidad del Estado y toda la carga puesta en la escuela y en los directores de las escuelas, que tienen que decidir sobre muchos temas muy complejos. Por ejemplo, la directora de Villa Lavalle tuvo que decidir que ante esta circunstancia, que tenía solamente una batería de baño, los chicos van un día a la semana, es decir que en el mes van a ir 4 días. Y toda la tarea la van a hacer exclusivamente en su casa. Y sin asistencia virtual, porque en el esquema que el gobierno ha propuesto para primaria, no hay tal bimodalidad, salvo para los niños que tienen dispensa, porque no pueden concurrir ellos por su condición de salud. Salvo para esos casos. Entonces es una soledad total del niño, librado a la capacidad que la familia tenga de acompañarlo con algunas tareas que impresas el docente le va a entregar en el poquitísimo tiempo que tienen de presencial. En Villa Lavalle es así. En otros lugares hay una semana y una semana. Depende del tamaño de los grupos. O en otros casos, digamos, serían 5 días de cada 15, pero van rotando. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, los distintos grupos. ¿No es cierto? Pero ahí habría 1/3 del tiempo. ¿Sí? Salvo donde hay grupos muy pequeños o aulas muy grandes, donde han hecho burbujas de hasta 15 estudiantes, en donde pueden partir en 2, digamos, un grupo de clase. En el resto es o 1/3 del tiempo o menos tiempo todavía presencial, y el resto tareas que el estudiante tiene que hacer solo en la casa. Y bueno, ahí va, es un esquema que desde el punto de vista pedagógico primero tiene este problema. El segundo problema que tiene es que los docentes que son de riesgo no tienen suplentes. En la escuela de Villa Lavalle hay 5 así. El gobierno ha dificultado todo el trámite para que el docente justifique de que es de riesgo, pide muchos requisitos y no salen las resoluciones. Entonces el docente está en su casa, no lo obligan a ir, pero mientras no salga la resolución que diga este docente tiene derecho a quedarse en su casa, es de riesgo, no sale tampoco la suplencia. La cobertura del cargo. Y entonces hace 10 días que estamos por ejemplo, en esa escuela hay 5 cursos que no tienen ni un día de presencialidad, porque estará el docente trabajando, haciendo lo que puede de su casa, sabiendo que la experiencia del año pasado fue muy mala, que los chicos no tuvieron la conectividad. De eso no se ha hecho nada, de nada. ¿Cuáles pueden ser, vos sos docente también, sí, claro, obviamente, cuáles pueden llegar a ser los resultados pedagógicos de todo esto, ¿no? Porque fíjate que el año pasado, supuestamente, todo lo que pasó en 2020 se iba a terminar recuperando a lo largo de 2021, más los contenidos que se tienen que dar y que son específicos de este año para cada grado o nivel. Bueno, por eso, yo tenía una visión pesimista. Mi pronóstico es que vamos a un segundo año casi perdido. La vuelta a la presencialidad es una malversación de una expectativa. Es decir, la gente con toda legitimidad, los docentes, todos los que hacen la escuela pública, los papás, querían volver porque querían ver de qué manera se superaba lo del año pasado, que fue un fracaso, pero al llegar a la escuela uno se encuentra que el Estado no puso las condiciones materiales, edificios, no están el personal de apoyo. Metieron ahora planes sociales con 10.000 pesos sin RT, sin ningún derecho laboral, en ausencia de 1.600 cargos que existían y que se jubilaron y que no los cubrieron. Es decir, que aprovecharon la crisis para meter trabajadores casi esclavos y sin costo para el Estado, para cubrir esos cargos. Esa es otra cuestión que en el medio de esto ha ocurrido. No están los suplentes y el esquema de presencialidad se agua por todos lados en términos pedagógicos. Esta es la realidad. Entonces, el pronóstico de los propios docentes será que incluso el avance en las currículas, encima con un año de atrasos en muchos aspectos y todo lo demás, la idea de que este fuese un año más intensivo para recuperar lo que se perdió el año pasado, todo eso parece un imposible. Y después está el problema sanitario, que con los niveles de contagio que tenemos y con edificios en estas condiciones, con problemas de abastecimiento de agua, con ordenanzas insuficientes, es francamente una aventura. Es decir, cuando nosotros hace un mes, yo personalmente hice un cuestionario de 10 puntos, creo que vine a este programa, sí, dije que venga el ministro y discutamos cuál es el plan para enfocar esta emergencia educativa. Lo había dicho antes en diciembre en el debate del presupuesto, ¿qué paquete de medidas y de recursos económicos extraordinarios vas a poner frente a una educación que está al rojo vivo, está totalmente en crisis? Nada de nada hubo de eso. Y ahora los docentes, cuando hicieron paro y cuestionaron, tenían toda la razón. Querían advertirle a la población, algo que nosotros también lo hicimos de nuestro partido, de que el gobierno no garantizaba las condiciones, y esta recorrida de las escuelas confirma esto. Entonces,
¿Cómo abordar el problema? Para sacar alguna conclusión de todo esto que tiene un pronóstico muy pesimista y que se basa en cuestiones totalmente objetivas. Totalmente objetivas de lo que realmente está pasando. Y bueno, acá hace falta una iniciativa desde abajo. Es decir, los papás tienen que saber que esta es la realidad. En algunos barrios nuestros compañeros del Polo Obrero están yendo a las escuelas a pedir ver lo que se está haciendo, a comprobar y a reclamar junto con los docentes y junto con los directivos que se cumplan las condiciones indispensables para que esto no sea otro fracaso, que es todo lo que se ve es esta situación. Claro, porque tampoco hay un lineamiento unívoco de lo que se tiene que llevar adelante justamente por esto que decíamos, ¿no? Las particularidades de cada lugar, de cada plantel docente, de las condiciones edilicias y demás. El colegio secundario que visité, que es este anexo del Colegio San Martín, tiene salida en informática. Hay un docente, uno solo, de allí que estaba en situación crítica, no podía dar las clases presenciales. Entonces las iba a dar por medios informáticos. Pero este colegio que tiene salida informática no tiene suficiente conexión a Internet. Es decir, ¿qué estudiante vamos a sacar de ahí? Claro. Ya esto es anterior a la pandemia. No le echemos la culpa de todo al virus. ¿No es cierto? Entonces, nosotros pensamos que hace falta formar comisiones en las escuelas, estudiantes, docentes. Lo hacemos desde Tribuna Docente también, hacer estas actas, establecer, hacer público el reclamo. Ha habido ahora en la Escuela Eva Perón también una denuncia de padres y demás, creo que hoy tuvieron que suspender las clases. Allí donde corresponde hay que suspender las clases para garantizar que estén las condiciones mínimas, porque no debemos los docentes volvernos cómplices de situaciones que hasta pueden terminar muy mal desde el punto de vista sanitario, no solo pedagógico. Y porque además hay que exigir medidas para la emergencia educativa que se vive, que abarca todos los campos del problema. ¿Cuál es la situación? Lo pedagógico, claro, lo material, edilicio, ¿no es cierto? Y lo sanitario. Bueno, ¿cuál es la situación en el interior? Porque generalmente estas cosas que nosotros vemos en Capital se agudizan, ¿no? Bueno, sí, los informes de nuestros compañeros es que sí, la situación es muy, muy delicada. Este problema del abastecimiento de agua, vos fijate en zonas como San Martín, que toda la población tiene problemas de abastecimiento de agua. Hasta hace poquito el hospital de Tartagal tenía un drama con el abastecimiento de agua. Imagínate la situación de las escuelas. Entonces sí hay múltiples denuncias de situaciones de este tipo. Sí, sin duda. Bueno, Claudio, muchísimas gracias. No, por favor, y creo que hay que tomar la iniciativa para defender la educación de nuestros hijos, como te digo, desde la comunidad educativa de cada escuela. La pelea va a ser escuela por escuela y en algún momento probablemente retomar una lucha de conjunto como los docentes se lo han planteado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos a la pausa. Quédate ahí, en instantes volvemos.